tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión del Foco. Le doy la bienvenida como cada semana a Beca Duncan. Hola. Y nos acompaña el director del Museo de Antropología, el doctor Antonio Saborit. Estamos en un lugar pues, que siempre hemos querido visitar, son las bodegas del museo, pues, llenas de cajas, en esta parte al menos, de objetos fascinantes. Aquí estamos viendo una caja de restos que fueron encontrados en 1980 en la iglesia de Santa Teresa la Antigua, en el coro bajo. Son fragmentos óseos que se han encontrado en distintos lugares del centro histórico de la Ciudad de México. Aquí empieza la colección de cráneos que se encontraron en 1976 en la catedral. Hay que recordar que el atrio de la catedral fue el primer cementerio que hubo en la ciudad, el primer lugar donde los primeros conquistadores y los primeros pobladores de la ciudad fueron enterrados fue en el atrio de la catedral. Al hacer trabajos en 1976, estamos viendo aquí, comienzan a aparecer cráneos, mandíbulas, húmeros, clavículas, y todo está acomodado y catalogado en este lugar. La cantidad de historias que deben estar aquí, el fémur izquierdo, de las centenares de personas que fueron inhumadas a lo largo del primer siglo de la vida de la ciudad, porque, esto se debe haber prolongado durante muchos más años, doctor, pero el primer siglo se levanta una catedral inicial, se desarrolla un atrio que no tenía la extensión del atrio actual, sino que avanzaba unos metros hacia lo que hoy llamamos el Zócalo, y la costumbre de enterrar en las iglesias permanece hasta el siglo XVIII, que prohíben que haya sepelios en las iglesias, y se abren los primeros cementerios extramuros de la ciudad, Santa Paula, San Fernando, Campo Florido, etcétera. Entonces, pues aquí tenemos registrada de alguna manera la historia de los primeros mexicanos, por llamarlo de alguna manera, a la manera de Fernando Benítez. Así es. Y esto es parte esta es la osteoteca que tiene a su cargo la Dirección de Antropología Física del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Esta colección de huesos es la biblioteca de huesos. De los antropólogos físicos. ¿Cuántos personajes que aparecen en las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, en las crónicas iniciales sobre la vida de la ciudad, no habrán ido a parar sus huesos a estas cajas, ¿no? Sí, los padrones de población, los que alguna vez bailaban y cantaban, ahora están aquí. Los que alguna vez bailaban y cantaban están aquí, las primeras generaciones. Pero, doctor, en esta ocasión no vamos a visitar la osteoteca, que vale la pena. Creo que tú ya la visitaste. Hace muchísimos años, vale mucho la pena. Una década. El fondo reservado de la osteoteca es muy, muy interesante. Y ahora nos dirigimos al acervo de etnografía, que es lo que nos ocupa hoy. Y ahí quien los va a guiar en ese laberinto es Arturo Gómez Martínez. Platiquemos un poco, doctor Saborit, sobre el origen de este acervo, del surgimiento de la etnología en México, el problema de cuándo se considera que no solamente el material arqueológico debe ser preservado en el Museo Nacional, sino también otra vertiente de la cultura, que es precisamente la etnología. El Museo Nacional estrena salas etnográficas a finales del siglo XIX, en 1896. Son las primeras salas que se montan con este material. Es fácil perder la noción de modernidad con lo que voy a decir, pero las salas despliegan decenas de fotografías de grupos indígenas, de los grupos indígenas de México. Hoy las fotografías se ven viejas y pensamos que están fechadas, pero en 1896, 97 era toda una novedad tecnológica poder desplegar esta evidencia fotográfica en las salas, acompañada de los primeros objetos etnográficos que fueron reunidos por los propios
cofrades del Museo Nacional. Esto es interesante porque es un momento en el que no se sabe qué hacer con lo que ellos llamaban en ese momento el indio vivo. El indio muerto pues pasaba a formar parte de las colecciones arqueológicas, pero a finales del siglo XIX dicen, bueno, pues la mayor parte de México está poblada por comunidades indígenas, por comunidades rurales que están produciendo objetos, que están produciendo cerámica, tejidos, etcétera. ¿Qué vamos a hacer con ellos? En un momento en el que lo que se piensa es que esa comunidad se va a extinguir porque la va a asimilar el progreso. Tienes razón. Hay una parte muy clara que es la que corresponde al México antiguo, ¿no? Y que está vinculada directamente con la colección arqueológica del museo y con los restos arqueológicos por todo que todo el mundo adoraba. Por todo el territorio. Pero la otra parte es la de los grupos indígenas, que son la mayoría de la población. Al final del siglo XIX, el 70% de la población de la República Mexicana es de indígenas. Y los únicos que tienen ojos para ver esto están encerrados en el Museo Nacional. ¿Que son quiénes? Algunos nombres. Nicolás León, claro, Francisco Pimentel. Francisco Pimentel, pero él no estaba dentro del museo. Sin embargo, era afín al Arturo. Perdón, Arturo Gómez. Arturo Gómez, de etnografía del Museo de Antropología. Ellos llaman la atención sobre la relevancia de estas culturas. Jesús Galindo y Villa, que me parece que en un catálogo que hace en 1905, 1906, es el primero que nota, hasta donde entiendo, hay un acervo aquí que no se puede clasificar o encuadrar en las categorías que tenemos y que necesita un espacio aparte. Sí. Pero también la mirada extranjera tiene un peso importante aquí, ¿no? De todos estos viajeros que vienen a retratar lo que llamaban los tipos mexicanos, obliga también a los propios mexicanos a voltear a ver eso, ¿no? A verse. Sí, sí. Algunos de ellos, en términos generales, el siglo XIX no es amable con la población. No, claro. El presidente Juárez, por ejemplo. No. O Díaz, ¿no? O Díaz, bueno, dos presidentes indígenas Sí. que lo que piensan es Sí, la asimilación Por ahí leí que había un proyecto de blanquear a la población indígena para incorporarla, es decir, sí, mezclarla con alemanes, mezclarla con franceses, para borrar esa afrenta que se veía que era... Ese es más Porfirio Díaz, ¿no? Sí, ya sea al final, atraer población europea justo para que se incorpore a... Entonces, en el siglo XX se cobra conciencia, digamos, de la importancia de este acervo. Y se mandan expediciones, según leí, a distintos lugares del país para recolectar objetos de distintas regiones. Hay un investigador que va a Santiago Tlatelolco a buscar objetos que se están fabricando todavía en ese momento y rescatarlos como bienes culturales. ¿Tú qué piensas, Arturo? Sí, por supuesto, el siglo XX marca una época importantísima, sobre todo de recobrar la conciencia de ser mexicano. ¿Quiénes integran la población mexicana? ¿Quiénes son ciudadanos? Y de ahí, pues, posteriormente nace todo el gran proyecto del nacionalismo mexicano, que sienta precisamente las bases de la identidad nacional. Estamos por visitar en unas semanas, me imagino, las salas del museo remodeladas de la sección de etnografía del Museo de Antropología. Nos dimos una vuelta la semana pasada, es un lugar que está quedando increíble. De verdad, le hacía falta esa renovación, hacía muchos años que no se renovaba, esa actualización, diría yo, y lo vamos a poder visitar. Pero ahorita estamos entrando a el lugar donde se encuentra el acervo de etnografía del museo. Entonces nos vamos a encontrar, ya nos dirán ustedes qué es lo que vamos a ver. Bueno, pues vamos a entrar. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día.
en tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Arturo, pues muchísimas gracias por recibirnos. ¿De cuántas piezas consta el acervo de etnografía del museo y cuántas de ellas o cuáles de ellas son las que se encuentran en estas bodegas? Pues en principio, bienvenidos. Este es el acervo de colecciones etnográficas del Museo Nacional de Antropología. En este espacio albergamos unos 70,000 objetos de todos los pueblos indígenas de México, algunos del siglo XVI, del periodo colonial, del siglo XVI al siglo XVIII, pero la mayoría de nuestras colecciones son del finales del XIX al siglo XXI. ¿Sabemos cuántos pueblos indígenas hay en México, en un número aproximado? Sí, son 68 pueblos indígenas que tenemos, 69 con los pueblos afromexicanos, y sumamos a los mestizos, son 70 que estamos sumando de grupos humanos y muchos otros pueblos. ¿Y esto va desde el desierto del norte hasta las selvas del sureste? Sí, por supuesto, tenemos desde ambas costas, el Pacífico, costa del Golfo, norte, la parte del sureste. Creo que es de los espacios donde albergamos objetos de todo el país. Incluso más allá de las fronteras, tenemos objetos de los pueblos que han migrado de Guatemala hacia México. Entonces, este es el espacio del país donde se conservan los objetos más importantes de todos los pueblos. ¿Y los más antiguos que ustedes preservan aquí, cuáles son? ¿Del siglo XVI? Siglo XVI, entre ellos cerámicas del periodo de ¿Hay hilados, tejidos? Sí, tenemos algunas piezas tejidas, sobre todo del sur, de la región de Oaxaca, y algunas piezas que son de orden colonial entre el siglo XVII y XVIII. Entre ellos tenemos el atribuido huipil de la Malinche, que es entre finales del XVII, principios del XVIII. Y Arturo, nos reciben aquí unos textiles, que entiendo que ese es un área en la que tú estás muy especializado. Bueno, en principio
El acervo tiene diversos materiales, tiene aproximadamente 40,000 textiles de todo el país, es el acervo más grande. Y luego tenemos la serie de objetos diversos que son soportes entre madera, cerámica, cestería, joyería, entre otros materiales. El área más completa que tenemos es la de textiles y una gran diversidad de conocimientos sobre todo. Y este acervo, lo más importante es que no solo se coleccionan objetos, sino también procesos de creación de los objetos. ¿Qué es lo que estamos viendo un poco aquí? Y las colecciones fueron hechas con fines de investigación, particularmente finales del XIX al siglo XXI. Entonces no es un coleccionismo pues al azar o en términos estéticos, sino en términos de estudios de cultura material de los pueblos indígenas. Y por lo tanto preservamos muchos elementos del conocimiento indígena, entre ellos el textil. El textil pues almacenamos materiales tan diversos como los algodones nativos de México, los marrones, incluso los procesos de teñido. ¿Son estos? Sí. Y aparte de que tenemos estas colecciones, pues las hemos venido estudiando y muchos de estos conocimientos hemos hecho una especie de puente para devolver los conocimientos a las comunidades indígenas. Muchos de estos estudios que hacemos... Cosas que se han perdido, que se han ido borrando. Sí, que se perdieron en el proceso colonial o en el siglo XIX y que nosotros los estudiamos minuciosamente, descubrimos los sistemas de enlaces de los textiles, los reproducimos. Hay un taller, por ejemplo, con comunidades indígenas, con artesanos, donde vienen a aprender las técnicas que se han perdido en su comunidad. Y entonces, pues esa es una de las tareas importantes, que los conocimientos no solo se quedan para el ámbito académico, sino se van a las comunidades. Hay una gran interacción con los pueblos ¿Esto actuales. que tenemos aquí, de dónde procede? Este procede del Golfo de México, es del pueblo Totonaca y es un uso para hilar. Y nos comentaron que usted es maestro en el arte de hilar. Sí, y entonces este es como de los conocimientos que hemos venido generando aquí. De hecho, hicimos, entre otras cosas, la reproducción del huipil de la Malinche, porque el original no se puede exhibir por mucho tiempo. Ah, ya. Por los ¿Cuál es la historia de ese colorantes? ¿De dónde llegó? Ese llega en el siglo, principios del siglo XX. Lo trae Nicolás de León junto con otros objetos precisamente para este museo. Y, ¿de dónde lo obtuvo? ¿No se sabe la historia? De un mercado de Puebla, de un mercado de antigüedades de Puebla, lo compra y lo trae, y un poco para darle ese valor simbólico, académico, y quizás venderlo un poco más caro, le atribuye a la Malinche por la similitud en los códices del formato de la pieza. Y entonces rápido cayó a oídos de la Secretaría de Gobierno, y entonces lo mandan a llamar, y esa pieza se integra precisamente para el desfile del centenario de la Independencia. Sí, y de ahí pasó a este museo, esas piezas. Entonces eso lo vamos a mirar también. Ese es parte del proyecto de reproducciones de piezas antiguas. ¿Esto es del sureste? Este es de Chiapas, de los altos de Chiapas. Son textiles tzotziles que ya están, que se perdieron. O sea, esto es parte de lo que hacen en este taller que nos... Sí, es de los años 30. ¿Este proceso se perdió en la actualidad? Se perdió en la comunidad, y aquí lo estudiamos, hicimos estas reproducciones con los chicos que vienen de comunidad, y entonces se regresan a sus pueblos ya con un conocimiento para tener la mantenerlo vivo. Sí. ¿Esto que está aquí? Esto que está aquí es un proyecto interesante de registro iconográfico del textil. El dibujo. Ajá, hay dos sistemas de registrarlo. Uno en retícula, crear retículas
los dibujos para que sea un registro exacto y pueda tener acceso a las comunidades. Y entonces los indígenas vienen a este acervo a consultar su esto queda patrimonio. numerado. Eso queda numerado. ¿Cómo cuántos registros? Tenemos aproximadamente 18,000 imágenes, un banco de imágenes de todo el país, de varios pueblos indígenas. Y por otra parte, se hace en sistema de vector para que sea utilizado, pues en principio por los académicos en sus estudios, y por el otro se pretende que mediante publicaciones salgan al público para que los artistas puedan inspirarse en la identidad de los pueblos indígenas. Se me ocurre, ¿hay algún diseño que sea el más antiguo que han registrado ustedes? El más... Sí, tenemos sobre todo sistemas geométricos de la península de Yucatán, que son mayas del Caribe, mayas de Quintana Roo, que son los que se separaron del resto de los mayas por la guerra de castas, y eso contribuyó, eso en el siglo XIX, contribuyó que en la actualidad sus sistemas decorativos textiles se asemejen mucho al periodo prehispánico. Y entonces tenemos imágenes muy interesantes de rombos escalonados. ¿Eso es lo que hacen? Sí, muy parecidos a los dinteles arqueológicos. Muy bien. Esto, pues, me imagino que esto es lo que hemos visto en muchísimos Sí, este es sitios. El proyecto de embalaje. Dejamos de ser bodegas, como por mucho tiempo, de almacenar objetos, y comenzamos por este sistema de embalajes para que sean consultables. Entonces, por un lado, se conservan los objetos y por el otro hay un sistema de registro para que puedan consultarse. Esto se ve muy antiguo. Sí, eso es del siglo XVIII. ¿Y cuál era el sentido de estas piezas? ¿Dar a conocer los trajes que utilizaban las comunidades? Desde finales del periodo colonial hay un interés de retratar a pueblos indígenas, quizás un poco para identificarlos, para otros fines quizás en el sentido. Ya con la ilustración un poco, ¿no? Esa idea de empezar a clasificar las cosas. Y entonces empiezan estas figurillas de cera y de barro y vestidos son de cera, con textil. Estos son de cera. Como las figuras del mercado. Sí. Pero ¿tenían un fin científico o eran juguetitos o eran juguetes que se vendían? No, en principio con fines educativos. Y después, a principios del siglo XX, comienzan a hacer juguetes. La propia población indígena comienza a autorrepresentarse y los venden en los mercados. Algo que todavía vemos. Sí, ¿no? que todavía se ve. ¿No? Sí. Todavía hay... bueno, sí. Ahora hay unos que son como de estambre, de tela. Sí, exacto. Sí. En barro se produjo muchísimo en Metepec, también en Puebla, en la región del Valle de Atlisco, pero también en Jalisco. Muy bien, ¿y aquí unas mulitas o qué? Sí, todos estos objetos son del siglo XIX, que van a ser objetos religiosos también. Por ejemplo, en las fiestas de Corpus Christi empiezan a fabricar todos estos pequeños objetos tipo amuletos de lo que se desea externar que le suceda a la familia para bien, y entonces fabrican miniaturas que los llevan a devoción como ofrendas. Sí, nada más el trabajo. Y me encanta ¿puedo tocar la? Sí, por supuesto. La ficha catalográfica. Que tiene pues hasta una tipografía muy antigua, se ve que... Sí. Aparte de estos documentos tenemos el archivo donde cada objeto tiene una cédula de registro. Sí, aquí entonces, vemos los números de inventario también. Sí. Podemos abstraer la información que se recopiló en campo de cada uno de estos objetos. Qué maravilla, estos me encantaron. El vidrio soplado, por ejemplo, el vidrio prensado que proviene de la región de Puebla, todos esos son del siglo XIX. ¿Estos también? Sí, ese es del siglo XX, vidrio soplado. El globero, mira nada más. Entonces comienzan estas autorrepresentaciones populares. Okay. Sí. Del otro lado tenemos pues otros objetos. Aquí se hacen muchísimos trabajos. Una de las tareas es la conservación de los objetos y entre ellos pues se hace el trabajo de restauración.
Hay restauración preventiva y restauraciones más integrales de los objetos. Pues aquí seguimos mostrando los tipos de embalajes que usamos para consulta, que estos van sobre las charolas y se sacan, y el estudioso o la persona de la comunidad puede mirar con facilidad cada uno de ellos. La cerámica vidriada es una cerámica que llega en el periodo colonial y se integra muy fácil a las comunidades indígenas y desarrollan todo un conocimiento y una tipología a nivel nacional. Ahora, lo increíble es, como dice Beca, son cosas que seguimos viendo en los mercados de los estados de la República, ¿no? Sí. Siguen vigentes, que siguen vivas en esos sitios. Sí. Estos son muy interesantes. Las lacas y los maques, los objetos ceremoniales son muy interesantes también porque no son fáciles de traer. Entonces, son muy significativos para las comunidades. Algunos pertenecen a los dignatarios. No se quieren desprender. No se quieren desprender de ¿Esto ellos. es como de la zona huichol? Esos son de la zona huichol, que es un sombrero de una autoridad, de un chamán. Y estos son capullos de mariposas que se usan en las danzas. Entonces también vemos la evolución del uso y la función de los objetos. Estos son de principios del siglo XX. En la actualidad ya no hay tantas mariposas y han optado por hacerlos de hojalata, pero el objeto y su función sigue vigente. Bueno, las lacas son un soporte interesante, tenemos desde el siglo XVI. Es una técnica muy mesoamericana que desde el periodo prehispánico sí sobrevive. Yo iba a decir lo mismo que tú. Que se ve como asiático, ¿no? Ajá, que vean cosas de la nao de China. Sí, yo también pasa el periodo colonial. ¿Qué va a ocurrir? Desafortunadamente se pierde todo el estilo decorativo indígena prehispánico y se adquiere todo el estilo que va a llegar con todos los procesos históricos, particularmente la relación con Asia. Sí, Filipinas. China, ¿Esto es prehispánico? No, esto es del producto del amalgama. Producto del sincretismo, es siglo XIX. En la parte un poco más indígena encontramos estas jícaras y estas representaciones también de animales. Pero va a haber mucha relación sobre todo con el comercio con Asia. Sí, es que se nota el estilo. Aunque la técnica se sigue haciendo como en el periodo prehispánico, son con grasas de gusanos o con aceites de chías y tierras que se frotan sobre la superficie de los soportes. Bueno, este es un sistema de embalaje que tenemos para conservar máscaras y estudiar las máscaras del país. Por mucho tiempo tuvimos las máscaras almacenadas en cajas sin ningún proceso de clasificación. Ahora combinamos por un lado la conservación, pero por otro lado ya la clasificación para que puedan estudiarlos, tanto académicos, pero curiosamente tenemos muchos estudiosos de las comunidades, entonces vienen a consultarlos para poderlos reproducir y un poco preservar la identidad. Bueno, es que la máscara y la danza sigue siendo algo muy vivo en las comunidades, con las fiestas patronales y todas estas actividades religiosas. Y en este tenor de que el museo conserva patrimonios de los pueblos indígenas, muchas comunidades, sobre todo autoridades, se acercan para preguntar qué resguardamos de sus comunidades. Pues claro. Y qué podemos devolverles en muchos sentidos. Y hemos optado por crear un proyecto de hacer réplicas. Este es uno de ellos, es de una comunidad que se llama Mesistitlán, en Oaxaca, que vinieron las autoridades porque leyendo documentos se enteraron que en el periodo colonial existía este objeto y luego, por azares del destino, fue decomisado por el obispado y posteriormente en el siglo XX Miguel Covarrubias lo trae al museo y entonces vinieron a este museo para que hiciéramos una réplica y lo tuvieran en la comunidad. Y es una manera también
¿Qué representa? Ese es una deidad, pero es una urna. Adentro iban cenizas. Arturo, igual estoy diciendo una barbaridad, pero en Oaxaca hay una raíz afromexicana importante y esto pareciera tener un estilo que remite a las culturas africanas. No sé si me equivoco. Sí, por supuesto, hay una gran relación, sobre todo los mixtecos, con la población afromexicana. Entonces, eso es indudable. Y en todo el país... ¿Pero este es el original o es una réplica? Este es el original. La réplica se mandó a la comunidad. La réplica se mandó a la comunidad. Este es bellísimo. Sí, estos, por ejemplo, estaban en sala y pasó por un proceso de restauración y ahora ya se regresa a sus colecciones. ¿Qué es lo que se encuentra aquí que no está en las salas? Lo que tratamos de hacer es que los objetos sean rotativos para evitar que se deterioren. Pues es que son muchos materiales orgánicos, ¿no? Son materiales maderas, orgánicos. plumas. Los focos. Sí, y además están también muy expuestos a plagas. Sí, ¿no? O sea, entonces este acervo su conservación es de los más caros porque tenemos que estar fumigando casi todo el año. Y cada tipo de soporte tiene una manera, pues, de revisarlos, de conservarlos, de tenerlos monitoreados. Particularmente en textiles, la lana y la seda, muy difícil de conservar porque tenemos que estar monitoreando todas las plagas vinculadas a ese soporte. Estoy viendo hasta unas sillas de montar. Sí, pues tenemos... Muy rústicas, muy como primitivas, no sé si... Sí, son fustes, son partes del proceso. Ah, están algunos están en proceso, pero también tenemos este tipo de representaciones como el material mismo, el bejuco, les permite pues hacer otras cosas. O las cerámicas, esta cerámica se parece mucho a la arqueológica. Muy bien. ¿Estas gavetas? Sí, adelante. Sí, adelante. Bueno, aquí preservamos algunas series de objetos. En este caso abrimos una gaveta donde tenemos telares del taller experimental de textiles. Este es un textil del siglo finales del 18, principios del 19, ¿Esto? De la región de Michoacán. ¿Y esto? Ese es un códice de la Huasteca. Sobre el uso de antigüedad tendrá? Las figuras de papeles finales del 18. También. Qué maravilla. Y es amate, ¿verdad? Es papel amate. Y se ven pues los dibujos que todavía hoy vemos, ¿no? Sí. Estos imágenes los encontramos actualmente en San Pablito, Pahuatlán, en la Sierra de Puebla. Qué maravilla. A ver, voy a abrir el segundo. Sí. Ya entrados en gastos. Gracias. ¿Una casulla? Una casulla precisamente se va a ir para la sala de textiles. Se está trabajando, es una casulla que tiene bordados en seda y con hilos de oro alrededor. ¿Esto es 18? Ese es el 18 también. Y encontramos en esta parte dos deidades agrícolas de la región de la Huasteca. Eso es curioso también, interesante la clasificación. Parecieran muñecas, parecieran juguetes. Entonces no son juguetes, pues son deidades. Esta es una deidad del agua, se llama Apanchán en la región y tiene un caracol cortado en la iconografía de la cabeza. Y son duales, de un lado es mujer y del otro lado es masculino. Entonces muchas deidades prehispánicas pues así están clasificadas y sigue vigente en las comunidades contemporáneas. No sé si, bueno, vamos a movernos hacia allá porque al pasar vi unos anaqueles que están llenos de repletos de cosas. Sí, nada más quería enseñar. Bueno, aquí hay otro códice. Wow. ¿Esto de qué año es? Este es siglo XVI. Que son de los objetos tempranos que tenemos. ¿Y se sabe qué está representado? Es un litigio de tierras entre la provincia de Sicoac y la provincia de Tuxpan. Ahí dice Sicoac, ¿no? Sí, Sicoac. Sí. Y aquí tenemos el río Pánuco y el río Tuxpan y una serie de pueblos
ribereños. ¿Se ve que se corrigió o se borró algo aquí? Se borró. Y Arturo, bueno, llama la atención, ¿por qué hacerlo en textil? En el periodo colonial se usaron diferentes soportes, sobre todo para litigios, y el textil era una manera muy fácil de transportarlo a los tribunales. Nada más miramos este es el huipil atribuido a la Malinche, el original. ¿Y esto quedamos que es finales del 17? Finales del 17, principios del 18. ¡Qué maravilla! Y una de las... Es decir, estos diseños son los que provienen del siglo XVI. Así es. Es probable que ella hubiera tenido un huipil con estas figuras. Debió haber tenido un similar, el formato es muy similar. Y también las técnicas, la tapicería, ya no existen en las comunidades actuales. Y esta otra tapicería que es discontinua, anillados por secciones, que ya no existen en las actuales comunidades. Y una de las cosas interesantes es el entorchado de plumas. De plumas de se debe pato. haber visto, sí. ¿Y esto es qué? Es algodón café. Algodón nativo café y algodón blanco. Y las costuras, ¿verdad? Sí, las uniones, son 3 lienzos y el águila bicéfala en el pecho. Sí, claro. Aquí, ¿no? Al centro. Sí. ¿Y esto? Son marcas, son como una especie de firmas de las tejedoras que dejaban huella en... ¿Eso se usaba? ¿Se firmaba se usaba, en la época, en el periodo colonial? Desde el periodo prehispánico y hasta la actualidad, muchos textiles dejan Entonces marcas. Esto lo encuentra Nicolás de León en un mercado de antigüedades. Sí, de junto Puebla, con otros 4 huipiles. No sabemos del paradero de los otros 4. A lo mejor los otros eran los auténticos de la Malinche. Esa era una buena historia, ¿no? Y este es el que se conserva. Sí. Arturo, bueno, tenemos entendido que tú no solo eres un gran investigador, pero lo decíamos al inicio, también te dedicas al arte textil y nos decías al principio que tú provienes de una comunidad indígena, ¿no? Eres el primer investigador que proviene de una comunidad indígena en el museo. Entonces, bueno, yo quisiera preguntarte por qué el textil es tan importante para las comunidades mexicanas, porque cada comunidad tiene sus motivos, su iconografía, tiene sus técnicas, tiene sus procesos. ¿Qué representa el textil para las comunidades de México? Bueno, los textiles es uno de los soportes, creo que se conservó desde el periodo prehispánico hasta la actualidad, sobre todo en las técnicas y los materiales. Desaparecieron muchas cosas, pero quizás representaba una parte de la identidad muy vinculada al cuerpo que obligó a casi todos los pueblos indígenas de México, con excepción del norte, que se transformó bastante, que se conservara, porque en principio la ropa es una entidad protectora del cuerpo humano. De hecho, en los tejidos, los textiles no se cortan con tijeras. Si vemos, todas las piezas están rematadas a los 4 extremos. Son rectángulos, se conforman por rectángulos. Y entonces no se consideran objetos, sino sujetos. Y por lo tanto protegen al cuerpo como entidades. Y esa parte creo que es muy profunda e importante, que obligó que los textiles indígenas se preservaran hasta nuestros días, y como un mecanismo de defensa, pero por otro lado, elemento de identidad familiar a nivel comunitario, pero también como pueblo indígena. Sí. Qué interesante. Fascinante. Pues qué tesoro hay aquí. Sí. Aquí tenemos otro de los huipiles que son coloniales. La maestría de esto es la calidad de la hilatura. Es un hilo más delgado que un cabello. Es casi transparente, ¿no? Hecho con un malacate. No son hilos de fábrica. Entonces, lo cual nos habla también del gran conocimiento y desarrollo técnico para fabricar las materias primas. Se ve finísimo. Sí. Y por el otro lado, pues recibimos todas las influencias europeas, asiáticas, norte de África,
con todos estos dechados que llegan a las comunidades indígenas y se integran a todo el conocimiento actual. No hubo oposición, más bien enriqueció. ¿Esto es 16? Esto es 18 también. Ah, 18. Sí. Pero probablemente continuaba una tradición de siglos. Sí, por supuesto. Es probable que en el momento del contacto personas de Tenochtitlan vistieran esto. Sí, por supuesto. Muchos pueblos vestían huipiles y quechquemil, que era el otro. En los hombres se transformó. Lo poco que tenemos de ellos son las fajas, que eran bragueros, y algunas tilmas. Tenemos, de hecho, las tilmas mejor conservadas son de la región del Cerro de las Cruces. ¿Y por qué se conservó más lo de mujer que lo de hombre? Sí, la indumentaria de mujeres que lo de hombre. Por el tipo de formato. Entonces, viene la Iglesia Católica con toda la noción de ética y de moral, y había que vestir los cuerpos, y el cuerpo más desnudo era el del hombre. Entonces fue el primero que transformaron. No importaba que estuviera desnudo, era menos importante. Sí, entonces le ponen pantalón y la camisa, la ropa interior de los españoles. Mientras que a las mujeres les pareció un buen vestido. De hecho, se fomentó el uso del huipil. Bueno, porque además no marca el cuerpo. Sí. ¿no? Entonces, sí. Estamos en una sociedad muy pudorosa. Sí. Eso, claro, que se va a impulsar, ¿no? Y por el otro lado, el quechquemil también se combatió a que las mujeres usaran una blusa por debajo y encima el quechquemil, porque también se usaba sin nada. Sin nada. Ya, perdón que esté carrereando. Sí, vámonos. Es que hay mucho que ver. Vamos a hacer una pequeña pausa porque nos falta muchísimo. Sí, pasamos. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día.
en tus espacios favoritos. Bueno, ahora pasamos a una sección donde se resguarda la joyería de los pueblos indígenas, que tenemos también los 68 pueblos. En esta sección, pues solo es mostrarles cómo se almacena, que son objetos muy pequeños que tenemos que tener mucho cuidado también desde almacenarlos, clasificarlos. Y esta sección tiene un tipo de seguridad que se abre con huella digital. Claro. Sí, bueno. ¿Qué materiales son los que vemos, por ejemplo? En esta Este es muy sección bonito. tenemos plata, tenemos combinaciones con piedras, tenemos oro, Sí, coral, dice sí, por ahí, ¿no? corales, Estos son muy bonitos. vidrios. O sea, creo que los materiales no son tan importantes para nosotros, sino el trabajo que representa. Claro. Es este, ¿no? Sí. En muchos casos hay una combinación de oro con vidrio simple. Sí. Y estas Este brazalete técnicas... es bellísimo. Sí, ¿Es un no, brazalete o qué? es un collar, ¿no? ¿Es un collar? Sí, tiene ahí también sus aretes tan increíbles. Sí. Pulsera. Sí, y de estas técnicas, de estos también motivos, diseños, podemos también rastrear de alguna manera como en los textiles desde el siglo XVI a la contemporaneidad, algunas cosas que han permanecido a lo largo de los años. Sí, por supuesto, tenemos muchísimas técnicas. De las técnicas indígenas que son de origen prehispánico, es la cera perdida, una técnica interesante que se hace un molde precisamente con cera y luego ahí se vacía el metal líquido. Por ejemplo, no se hizo filigrana en la época prehispánica, pero se imitó con un molde y eso lo seguimos teniendo en muchas comunidades. Y luego se suman pues todas las técnicas traídas de otras latitudes. Lo Estos son importante preciosos. que hay una gran riqueza para estudiar claro. en estos muestrarios. Wow, no, increíble. Qué bonito es este medallón. Sí. Es como de ámbar, ¿no? Sí, son combinaciones de varios materiales. ¿Y los materiales también identifican a la región de la cual provienen? Sí, en muchos casos, quizás el metal ya no, pero sí materiales muy regionales, por ejemplo el ámbar en el sur, en la región de Chiapas, Oaxaca. En la península de Yucatán hay mucha combinación de metal, oro, plata con cuentas de coquitos, claro. de semillas. Este pastillero de concha nácar, ¿no? De concha. Las conchas en las costas son muy Claro. importantes. Este es muy antiguo, ¿no? Sí, son del periodo colonial algunos. Qué No, maravilla. qué maravilla. Sí, increíbles. A ver, abrimos uno más. Esta sección, por ejemplo, tiene procesos, son de la charrería, Sí, las espuelas, sí, plata. herraduras con las cabezas de caballo. ¿Esto de qué? Es la zona de Amozoc, en Puebla. Es siglo XX, Alamares se llaman, ¿verdad? sí. No, pues un verdadero tesoro. Vamos para adentro. De este lado, ¿qué tenemos, Arturo? Podemos pasar a la siguiente sección. Aquí tenemos, por ejemplo, papel amate, que son colecciones del siglo XX, libros de rezos, cantos de muchas comunidades, pero también resguardamos deidades de los pueblos que están clasificados. Ya tenemos toda esta sección ya embalados. Podemos sacar uno de ellos y vemos cómo están resguardados para su conservación. Qué bonito. Estos son de los años 30. Son objetos rituales, es la deidad de los frijoles, Wow. Sí, sí. San Pablito. Y tenemos esta colección de aproximadamente unos 5,000 De estos. de Amates. papel,
de papel ritual. Bueno, estas cosas todavía es común encontrarlas en muchos, Sí, en muchos lugares, ¿no? Los encontramos todavía en muchas comunidades. Son pinturas de guerrero. De guerrero, sí. De guerrero, con soportes de papel amate. Sí. Y Arturo, bueno, nos mencionabas justo que este tipo de piezas que todavía podemos encontrar se han integrado a la colección. A mí me da curiosidad cómo trabajan para tener estas piezas actualmente. Es decir, cómo es el acercamiento con los artesanos que las trabajan. O sea, cómo es que se ha sumado lo del siglo XXI. Sí, hemos tenido todo un proyecto de adquisiciones. Debo de advertir que somos, creo que de los museos a nivel mundial, que no hemos saqueado las Es que por eso te lo preguntaba, porque mucho de lo que hemos visto del periodo colonial, pues sabemos que pudo haber tenido esa proveniencia, ¿no? Sí, algunos son donaciones de instituciones. De hecho, heredamos muchas piezas del viejo museo que fueron donaciones de los conventos particularmente. Y ya en el siglo XX hubo toda una gran campaña producto de la investigación de adquisiciones en las comunidades por compras. Y curiosamente en la actualidad muchos objetos han venido en donación por las comunidades. No tienen manera de conservarlas y vienen a este museo, ven la forma en que nosotros los conservamos y deciden donarlos a este museo. Ah, pues está entonces tenemos dos maneras, es por compra y por donaciones. Que eso es muy, muy importante, ¿no? Sí. No despojarlos de estas cosas. ¿Qué son estas piezas que están aquí? Estos son piezas rituales de fiestas indígenas que están asociados a la cacería. ¿De dónde proceden? Estos son del norte de la región Cora Huichol. ¿Nos querías mostrar algo por acá? Sí. Bueno, esta sección quiero mostrarles, la hemos terminado, es la colección de máscaras del país, que todos tienen ya un embalaje y que son consultables. Entonces, tienen un sistema de identificación, clasificación, y que la persona que viene puede jalar la charola y revisar con una facilidad. Sin manipular tanto el objeto, ¿no? El objeto. Y están hechos con este material antiácido precisamente para su conservación. Son del Día de Muertos. Son asociados al Día de Muertos particularmente. Y tenemos pues muchos soportes de máscaras, desde pieles, por ejemplo, estos que provienen del norte de México. Wow, increíbles. Realmente. ¿Qué es jabalí? Sí, un reto conservarlos porque sufren ataques. Sí, ya lo decíamos, las plagas, sí, ¿no? De plagas. Humedad. Todo. Pero pues se les tiene monitoreado constantemente. Entonces, híjole, qué belleza. Máscaras de mono, máscaras de hombre. Estos del pascola, de venado. Y hay de viejito por ahí, hay algunas de viejito. Del otro lado y luego de otras que le llaman huehue. Sí. No sé. A ver, vamos a... Podemos explorar. No sé si podemos detenernos un poquito aquí porque hay cosas muy interesantes como estas, ¿no? Sí. Chapayeca. Sí, eso, por ejemplo, podemos... Hay una manera de poderlo bajar y podemos revisar. Son máscaras ceremoniales importantes del norte de México. Sí, increíbles. ¿Y este cabello es de qué? ¿De caballo? De caballo, sí, de animales principalmente. Ah, las de fariseos, ¿no? Las máscaras de fariseos. Diablos por acá. Acá tenemos diablos, de la costa del Golfo, payasos, de la región de Guerrero, tigres. Un poco tétricos de payasos. Sí. No, son muy famosas las de Catrín. Ah, bueno, aquí hay unas. Sí. Máscaras de Catrín. Tigres. Estas también son muy famosas, los tigres. Estos son los famosos huehue. Sí. Máscara de Comanche. ¿Y estas máscaras también podríamos decir que son desde el 16 hasta el 21 o tenemos, son más recientes? Quizás algunos del siglo XVIII, XIX,
y recientes tenemos bastantes. De los años 50 de un proyecto de investigación. ¿Son los más antiguos? Se trajo muchas máscaras. No, dijo que desde el siglo XVIII. Ah, del 18. ¿Y las podremos ver? Sí, están del otro lado. Pero sigamos recorriendo esto. Creo que se nos acabó el tiempo. Podemos continuar una segunda parte de este recorrido, porque la verdad es que hay muchísimas cosas que ver, hay muchísimas cosas en las cuales detenerse y nos falta todavía pues un mundo de objetos que apreciar y compartir con ustedes. Arturo, le agradezco muchísimo que nos haya hecho esta primera parte del recorrido. La verdad es que uno no imagina lo que guarda en su acervo el Museo de Antropología, querida Beca. No, sí, es la verdad increíble ver todo lo que resguarda, pero además estar en las mismísimas entrañas del museo. Las bodegas misteriosas del Museo de Antropología. Vamos a hacer un segundo programa, un segundo recorrido para terminar de compartir con ustedes los tesoros que se guardan en este lugar. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Gracias. Espero que se la haya pasado bien y nos vemos la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco.